Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro del curso El Top 10 en Trastornos del Humor. En esta oportunidad trabajaremos sobre el paper Trial of Psilocybin versus Escitalopram for Depression. Quiero agradecer al presidente y a mis compañeros del capítulo esta invitación a hablar hoy aquí, al laboratorio Glaxo por el apoyo y al equipo de Patagonia por la asistencia técnica. Quiero contarles que podrán realizar preguntas durante toda la presentación a través del chat, seleccionando al participante denominado preguntas. Las mismas van a ser respondidas al finalizar la presentación. Ante alguna consulta técnica, por favor, contáctense a través del chat, seleccionando al participante asistencia técnica. Al comenzar la presentación, vamos a inhabilitar todos los micrófonos y las cámaras a fin de minimizar posibles ruidos e interferencias. Y al finalizar la exposición, vamos a hacer un examen fundamentalmente que les sirva de autoevaluación, al que los invitamos a participar. El mismo será, por supuesto, anónimo y al final lo vamos a conversar entre todos y analizar cuando tengamos todas las preguntas. Arrancamos entonces con esta presentación. El trabajo que elegí para mostrarles hoy es un trabajo publicado en mayo de este año en la New England Journal of Medicine. Como ustedes saben, la New England es el journal médico más leído y citado del mundo, con más de 1 millón de lecturas por semana. Esto hace que tenga el impact factor más grande de todas las revistas médicas, que es de 91.245. En este caso, el investigador principal es Robin Carhart Harris. Es un investigador reconocido con más de 100 papers publicados en este campo de estudio de los psicodélicos. El último autor del trabajo, que ustedes saben que se reserva para el autor con más experiencia, en este caso supervisor del estudio, es el doctor David Nutt, que también es una reconocida eminencia en el campo de las sustancias psicodélicas. Entonces, elegimos este trabajo que es de psilocibina versus escitalopram en depresión. Y todos conocemos el escitalopram, sabemos que es uno de los antidepresivos más prescriptos en el mundo y primera línea en depresión. Pero quiero contarles un poco, por si alguien no sabe, qué es la psilocibina. La psilocibina es uno de los 4 psicodélicos llamados clásicos, porque son los que de alguna manera se han encontrado en primer lugar en la naturaleza y algunos de ellos después han podido ser sintetizados químicamente. La psilocibina es, junto con la mescalina, que se obtiene a partir del peyote, el LSD a partir del cornezuelo del centeno y la dimetiltriptamina, que se obtiene en preparaciones como la ayahuasca. La psilocibina es uno de los psicodélicos clásicos o serotoninérgicos que se obtiene a partir de los conocidos o llamados hongos mágicos u hongos sagrados. Y llaman psicodélicos porque la palabra deriva del griego psique, que es mente, más delos, que es hacer visible o manifestarse, es decir, hacen manifestable los procesos mentales o se manifiestan a través de la mente. Algunos van a encontrar también en un texto la palabra enteógenos, que se usa más asociada a fenómenos espirituales o a rituales específicos, porque viene de la palabra enteos, que significa que tiene un Dios adentro, más genos, que es el origen o llegar a ser, o sea, llegar a tener un Dios manifestándose adentro, que es para lo que usaban las culturas indígenas antiguas. Nosotros, a lo largo de esta presentación, vamos a usar fundamentalmente el término psicodélicos, que es el que se usa más en el ámbito médico. Entonces, hablando un poquito más de la psilocibina, a la cual los indígenas llamaban teonanacatl, que quiere decir la carne de los dioses, es un alcaloide que está presente en cierto tipo de hongos, no en cualquiera, sino los llamados hongos mágicos o sagrados, y en especial los del género Psilocybe, siendo una de las especies más conocidas, esta que ven acá, que es la
Psilocybe cubensis, que en algunos lugares del norte acá la conocen como cucumelo. Y el mundo occidental, digamos, lo descubrió en el año 57 y Hoffman pudo sintetizarlo en el año 59, o sea que hoy se cuenta con psilocibina sintetizada químicamente. La psilocibina es la sustancia que se encuentra en el hongo y la psilocina es su metabolito activo, el que ejerce las acciones en el organismo, luego de un primer efecto de paso hepático. Ahora, como ustedes ven ahí, la psilocina tiene una estructura que, siendo una triptamina, es similar a otra triptamina que conocemos, que es la serotonina. Y en función de esta similitud estructural que tiene con la serotonina, es que presenta afinidad, en unos casos mayor que el agonista natural, con receptores de 5-HT o serotoninérgicos, en especial el 5-HT2A, que es el efector principal que produce su activación, los efectos psicoactivos de estas moléculas que fueron usadas desde siempre en los rituales religiosos en distintas culturas indígenas. ¿Y por qué elegí este trabajo? Bueno, no sé, yo particularmente lo he visto, no sé si ustedes lo habrán notado, pero no hay semana en la que no aparezca, no digo ya en revistas médicas o en congresos, sino en la prensa general, tanto gráfica como audiovisual, alguna nota respecto de la revolución o el renacimiento de los psicodélicos y la oportunidad que pueden brindar este tipo de tratamientos para las afecciones mentales, particularmente en psiquiatría. Verdaderamente es abrir el diario cada semana y encontrar alguna nota. ¿Esto es nuevo? La verdad es que no y sí. ¿Por qué no es nuevo? Porque si nosotros hacemos el ejercicio de poner en PubMed, por ejemplo, la palabra psicodélicos, vamos a ver que en la década del 50 y el 60 hay muchos trabajos publicados porque se investigaba muchísimo. A partir de la introducción en Occidente por micólogos, particularmente un micólogo aficionado que sacó una nota en la revista Life y la hizo conocida, se empezó a investigar muchísimo estas propiedades, estas sustancias en los laboratorios, en las universidades, porque tenían una característica que no tenían otras sustancias, que es un efecto intenso y tremendamente idiosincrático. Entonces, se pensó que se estaba ante una posibilidad muy grande de conocer el cerebro y conocer un poco la neurobiología de las afecciones mentales y los tratamientos. Y se llegó a tratar más o menos 40.000 pacientes en estudios clínicos en esas décadas. Después, lo que ustedes saben, este tipo de sustancias, la psilocibina, sobre todo el LSD, escaparon de la puerta de las universidades, los laboratorios, pasaron a formar parte de la cultura, fueron, digamos, tomados como símbolo por la cultura hippie, se identificaron con la contracultura, el antibelicismo, el gobierno, digamos, asumía que los jóvenes no querían ir a sus guerras porque consumían este tipo de drogas. Lentamente fue pasando de la droga mágica a la droga que le quemaba la cabeza a la juventud y fue prohibida en 1970, en los Estados Unidos y en casi todos lados. A partir de esa prohibición es que ustedes ven que baja, ¿sí?, la curva, y se mantiene más o menos flat hasta el año 90, a fines del 90, cuando un grupo de investigadores, algunos de ellos los mismos que habían trabajado en aquellos tempranos inicios, empiezan a volver a retomar estas inquietudes, estos trabajos, pero con una diferencia, que es metodología. Entonces yo decía que esto es nuevo, no y sí, no porque esta intención o este interés existe desde hace más de 50 años, pero sí es nuevo el rigor científico, la metodología, la idea de obtener ahora resultados, mejores resultados, de alguna manera más exactos, a partir del crecimiento que ha tenido la estadística y los métodos de investigación en nuestra profesión sobre todo. Entonces,
en la década del 90 es cuando Griffiths obtiene la primera aprobación por la FDA para estudiar el efecto de la psilocibina en voluntarios sanos y ver cuáles eran los efectos de esta droga en los voluntarios sanos. Y es interesante esto, ver que coincide este auge, si hacemos el mismo ejercicio y esta vez ponemos antidepresivos, vemos que hay una curva más o menos pronunciada en la década del 90, la que se llamó la década del cerebro, donde aparecieron todos los nuevos antidepresivos, fundamentalmente basados en la teoría monominérgica, y que a partir del año 2000, 2000 y pico, empieza a haber un flat, donde empieza a ser más o menos una avalancha de Me Too. Parece que hay una sequedad, no solamente de los pipelines, sino en términos de teorías nuevas que puedan ir a competir con la monominérgica, y por eso creemos que, en este caso, el surgimiento de los psicodélicos no solamente van a permitir encontrar nuevas herramientas terapéuticas, sino que también van a permitir, a través de su uso conjunto con estudios por imágenes, poder decirnos algo sobre la neurobiología de las enfermedades mentales. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tiene en general los psicodélicos serotoninérgicos? Pero yo voy a hacer hincapié en la psilocibina porque es la sustancia que está siendo usada en este estudio que después voy a hablar. Y tiene dos tipos de efectos, digamos, de alteración sensoperceptiva y efectos de alteración cognitiva y del estado de la conciencia. Los efectos, digamos, sobre la esfera sensoperceptiva pueden afectar casi a cualquier sentido. Entonces vamos a tener alteraciones visuales que consisten fundamentalmente en colores que se vuelven muy intensos, muy vibrantes, con una presentación de forma caleidoscópica, con límites de los objetos, los límites externos se desdibujan, se vuelven borrosos, gomosos. Respecto al auditivo, los sonidos, la música se vuelve mucho más intensa, se perciben muchas más asociaciones entre las notas. Desde lo táctil puede haber frío, calor, parestesia, sensación de transportamiento o transporte del cuerpo, y el fenómeno sinestésico, que consiste en la fusión o la mezcla de sentidos, ¿no? En los clásicos reportes de oigo colores, o veo determinados sonidos, o huelo determinadas imágenes, ¿no? Y respecto del campo de las alteraciones de la conciencia, fundamentalmente, que es lo característico e intrínseco de este tipo de productos, están sensaciones similares a experiencias místicas, sentimientos de luminosidad, que es de contacto con lo divino, con lo sagrado, sentimientos también de inefabilidad, una dificultad para expresar con las palabras que conocemos lo que se experimenta bajo estas sesiones, y en un extremo, lo que se percibe como una disolución del ego y una fusión con el no yo, el otro, lo distinto, llegando en casos a hacer una fusión con el universo, o con Dios, o con lo que cada uno, para lo que cada uno signifique eso, ¿no es cierto? Ahora también, estos estados emocionales pueden ser negativos, y son los que históricamente se conocían como bad trips, o malos viajes, que tienen mucho que ver, vamos a ver después, con el set y con el setting, ¿no? Con en qué situaciones se producen estos episodios, estos consumos, y que en general, frente a las percepciones que los pacientes sometidos a esto empiezan a ver, reaccionan no ya de manera placentera, sino con ansiedad, con agitación, con miedo, a veces con violencia, y con sensaciones de estar volviéndose locos o de llegar a morir, ¿no? Lo que los expertos que acompañan estas experiencias aconsejan a estos pacientes, más allá de las preparaciones previas para saber qué es lo que van a experimentar, es no resistirse a ese tipo de visiones, sino, porque eso genera más ansiedad, sino entregarse, sabiendo que está en un ambiente cuidado, y eso haría que lo pasen más fácil. Ahora, es interesante esto que les decía, porque en los últimos años se ha empezado a ver
que los efectos positivos o negativos del consumo de este tipo de sustancias dependen enormemente de la interacción entre el set y el setting, además de la dosis, ¿no? La dosis es un determinante fundamental del estado, ¿no? Son lo mismo acá, hablamos de dosis bajas, dosis moderadas, altas, muy altas. En general, para llegar a los estados más interesantes se necesitan dosis altas, pero también dependen muchísimo de lo que se conoce como set y setting, entendiéndose el set como el estado mental actual o el mindset que el paciente trae a la experiencia desde el punto de vista cognitivo y afectivo, y que por supuesto depende del background personal y cultural de ese paciente, y son muy importantes las expectativas que el paciente tiene respecto de lo que va a pasar, del beneficio que va a obtener o del miedo que tenga, y la preparación previa. Una buena preparación predispone a una mejor experiencia. Mientras que el setting hace referencia al ambiente físico en el cual tiene lugar la experiencia, y que si bien el set a veces es un poco más difícil de controlar, porque uno no siempre es dueño de sus emociones ni de sus acciones, pero el setting sí se puede de alguna manera tratar de estandarizar para que sea confortable, para que sea un setting resguardado, de protección, con una estética, perdón, apreté un botón, con una estética particular, que favorezca la experiencia espiritual, y se sabe que un setting adecuado disminuye notablemente el riesgo de tener una experiencia negativa. Entonces, decíamos que a partir de estos nuevos estudios que arrancan en la década del 90, hay como un revival, sí, del estudio de psicodélicos en psiquiatría, fundamentalmente en dos aspectos. Uno que es el aspecto del estudio de los efectos de este tipo de sustancias en voluntarios sanos, y otro que es el estudio de estas sustancias ya con alguna intención terapéutica y viendo si se pueden sumar a un arsenal terapéutico en distintos cuadros en psiquiatría. Entonces, como antecedentes hay estudios en trastorno por estrés postraumático, hay estudios en trastorno por obsesivo compulsivo, hay estudios en adicciones. Nosotros nos vamos a enfocar en los estudios en depresión, y para eso encontramos como antecedentes dos grupos de estudios, unos estudios que se hicieron en depresión y ansiedad en pacientes que sufrían cáncer terminal, y otro grupo en depresión y ansiedad, en depresión en pacientes con depresión moderada severa sin otra patología física acompañante. Los estudios se diseñaron más o menos de manera similar, dosis altas de psilocibina entre 20 y 30 miligramos, esto es para un individuo más o menos de 70 kilos, con sesiones de apoyo antes, durante y después de la experiencia, con generalmente 2 sesiones de administración de la sustancia separadas por 1 a 4 semanas, con un primer seguimiento a 6 semanas, pero después seguimientos más prolongados a 6 meses, y en general abiertos o comparados con placebo. Y en todos, poco más, poco menos, lo que se observó fue que dosis altas producían mejoras significativas en la depresión, de manera sustancial, rápida y también duradera. Y que en los pacientes que estaban enfrentando la muerte a partir de un cáncer terminal, también no solamente mejoraban la depresión y la ansiedad, sino que además mejoraban el desasosiego, la desesperanza, tenían aumento en la calidad de vida de ese último tiempo, y además disminuían su ansiedad frente a la muerte. Y que esto, a los 6 meses, era sostenido en el 80% de los casos, ¿sí? Lo que nos habla de, al menos en este caso, un efecto que se sostiene en el largo plazo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Carl Harris y el equipo del Imperial College con este estudio que yo les voy a contar ahora? Bueno, ellos quisieron comparar la eficacia y la tolerabilidad de la psilocibina, pero esta vez en un head-to-head contra escitalopram, digamos. Fueron a comparar con una sustancia que ya había demostrado ser eficaz y segura en el tratamiento de la depresión. Para eso hicieron un estudio fase 2, randomizado, controlado, doble ciego, de 6 semanas de duración, analizado por intención de tratar, que quiere decir que
no analizaron solo a los pacientes que terminaron, sino a todos aquellos que fueron randomizados. Así, incluyeron 59 de 1000 pacientes iniciales que se presentaron al estudio, terminaron eligiendo 59 pacientes con criterios de inclusión que eran mayores de 18 años, con trastorno depresivo mayor, moderado a severo, es decir, que tenían que tener una Hamilton de más de 17 puntos, y a los cuales se dividió en dos grupos, un grupo de intervención y un grupo control. El grupo de intervención iba a recibir 2 dosis de psilocibina, 25 miligramos, separadas por 3 semanas, y durante el resto del tiempo placebo, mientras que el grupo control era el grupo de citalopram, que iba a recibir 2 dosis de 1 miligramo de psilocibina, que es considerada placebo, cada 3 semanas también, separada de 3 semanas de citalopram 10 miligramos y después escitalopram 20 miligramos. Para medir el resultado primario, el outcome primario, usaron la quiz de 16 ítems autoadministrada a las 6 semanas y lo que valoraron fue la diferencia respecto de los valores basales. Este es un poco el cuadro, digamos, de cómo fueron randomizados. Después de la randomización, los pacientes, después de haber pasado el washout, si es que necesitaban hacerlo porque venían tomando alguna medicación, fueron randomizados a cada uno de los grupos y previo al estudio recibieron la valoración basal en la escala QIDS, una resonancia magnética funcional, test de cognitivos y de desempeño en cada uno de los grupos, en procesamiento afectivo, y una sesión preparatoria para que supieran qué es lo que iban a poder esperar en las sesiones. Entonces, en la primera sesión, lo que se llama Dosing Day 1, el día 1 de dosis, los pacientes del grupo psilocibina recibieron 25 miligramos, que es la dosis alta y activa de psilocibina, seguido de 3 semanas de placebo, otra dosis de 25 psilocibina, seguido de otras 3 semanas de placebo. Mientras que el grupo control, que era el grupo de citalopram, el día 1, cuando los pacientes del grupo psilocibina recibieron 25 miligramos, recibieron 1 miligramo de psilocibina, que es una dosis, yo le decía, considerada placebo, pero no se les avisó, a ambos grupos se les dijo, tanto a médicos, investigadores como a pacientes, que estaban recibiendo psilocibina, pero no les dijeron qué dosis, como para, de alguna manera, equiparar las expectativas de ambos grupos de que estaban recibiendo la psilocibina. El grupo de citalopram después tuvo 3 semanas de citalopram 10 miligramos, otra sesión con 1 miligramo de psilocibina, y después otras 3 semanas de citalopram 20 miligramos. Resumiendo, acá ven en color más o menos amarillito lo que es tratamiento activo y en blanco lo que es placebo. Fueron 25 de psilocibina, 3 semanas de placebo, 25 de psilocibina, otras 3 semanas de placebo. Y aquí fue placebo, escitalopram 10 miligramos, placebo, escitalopram 20 miligramos. En estas sesiones, que son las sesiones de apoyo, para los cuales los pacientes fueron preparados antes por 2 terapeutas profesionales que después son los que van a acompañar y supervisar la sesión, el paciente se recuesta en un sillón, en un sofá, se le pone una venda, un antifaz en los ojos, unos auriculares con música agradable, y un ambiente que favorezca la espiritualidad para que el paciente pueda ser, digamos, llevado a lo largo de toda la experiencia, que dura alrededor de 4 a 6 horas. Una vez que termina esa experiencia, se deja pasar un tiempo hasta que se verifica que el paciente está bien, y eventualmente, si está todo bien, se lo manda a la casa. El resto de la medicación, placebo y demás, el paciente lo toma una vez por día en su casa. Los comprimidos, las cápsulas, en este caso de psilocibina, eran exactamente iguales a las de citalopram. ¿Y qué resultados se obtuvieron? Bueno, esta es la famosa tabla 1, que es muy interesante, muy importante que ustedes la vean cuando revisan
cualquier estudio clínico porque es la que nos va a decir si está bien hecha la randomización, si las características demográficas y clínicas están bien balanceadas entre los grupos, ¿no? En este caso están bastante parejas, los dos grupos se reparten bastante bien las características basales, y solo se diferencian en la intervención, que es lo que queremos estudiar, ¿no? Ahora, una cosa que llama la atención es que acuérdense que nosotros habíamos dicho que el criterio de inclusión era una Hamilton de más de 17 puntos. Y si bien aquí vemos que la Hamilton en promedio tiene más de 17 puntos, vemos cuando vemos los rangos, vemos que hay al menos un paciente que fue incluido con una Hamilton de 11. Esto no está explicado en el estudio por qué hay uno o más pacientes que no cumplirían con el criterio de moderado a severo. Quizás cuando se tomó y se hizo el screening y se verificaron los criterios de inclusión, el paciente cumplía con este criterio 17 y después cuando se tomó la medición basal, que puede haber sido una semana después, esto cambió, pero lo cierto es que los pacientes arrancaron con alguna pequeña diferencia y lo mismo pasó también con la quiz. Cuando vamos a los resultados de eficacia, lo que vemos la curva colorada es para psilocibina y la curva azul es para el escitalopram. Vemos que la reducción respecto del basal en la escala QIDS para psilocibina fue de 8 puntos, mientras que para escitalopram fue de 6 puntos. Ahora, cuando vemos el cuadro, vemos que hay una diferencia de 2 puntos, pero que los intervalos de confianza se solapan. Cuando los intervalos de confianza se solapan, en este caso los intervalos de confianza van de menos 5 puntos a casi más 1 punto, quiere decir que si nosotros repitiéramos el estudio 100 veces, va a haber alguna vez que nos va a dar menos 5 puntos de diferencia, o sea, una diferencia más marcada aún, pero en algún caso nos puede llegar a dar que la psilocibina es peor, 1 punto más arriba que el escitalopram. Por eso la P no es significativa. Entonces la conclusión de la eficacia de este estudio es que ninguno se diferencia del otro. Que los dos parecerían ser igual de eficaces. Y si uno ve la curva por el número, parecería ser que son los dos eficaces. Ahora, ¿qué pasa? Pasa que cuando nosotros vemos la tabla 1 con los valores, digamos, no solamente de la que mostraba recién, como, perdón, esto no es la tabla 1, esto ya es la tabla de resultados. Pero cuando nosotros vemos los valores, no solamente en la QIDS, sino que vemos algunos outcomes secundarios en la Hamilton o en la Montgomery, lo que vemos es que la diferencia de escitalopram respecto del basal en la Hamilton es de 5 puntos. Esos 5 puntos son una diferencia bastante pobre para un antidepresivo, porque representa una disminución del 28% nada más respecto del basal. ¿Sí? Entonces, recuerden este 5 puntos menos en la escala de Hamilton, porque cuando nosotros vamos a un metaanálisis anterior que compara la eficacia de escitalopram versus placebo en depresión, vemos que el escitalopram, la caída que tiene respecto del basal a las 6 semanas en la escala Hamilton es de 10 puntos. ¿Sí? Estos 10 puntos equivalen al 46%. ¿Sí? Y que el placebo tiene una caída de casi 8 puntos, ¿sí? Que equivale cerca al 35%. Entonces, en el mejor de los casos, la caída del grupo de escitalopram que se observa en el estudio del Imperial College es similar o un poquito menor a la caída que se observa en los metaanálisis de pacientes en los que se comparó el escitalopram con el placebo. Y si vamos a otro estudio que evalúa el tamaño del efecto placebo en estudios con antidepresivos, no ya con escitalopram, sino en general, vemos aquí
que estas dos barras corresponden a placebo, una para estudios que no son presentados ante la FDA y otros que son presentados por la industria para ser aprobados. Vemos que la disminución promedio, más o menos, está en un 35%. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es qué hubiese pasado si hubiésemos incluido un grupo placebo en este trabajo. ¿Se hubiesen diferenciado del grupo placebo? Por lo tanto, acá lo que vemos como primer problema metodológico serio es la falta de un grupo placebo en este trabajo, que cuando yo estuve revisando los apéndices y el protocolo, había empezado siendo un estudio diseñado con un grupo placebo, pero después por cuestiones de organización y de financiación tuvieron que quitar el grupo placebo, lo cual es una lástima porque le sacó mucha sensibilidad al estudio, ¿no? Entonces, primera observación que podemos hacer después de una lectura crítica de este estudio es que faltaría el grupo placebo. La segunda es que probablemente los pacientes que hayan recibido escitalopram 25 miligramos, haya sido muy difícil mantener el ciego comparado con los pacientes que recibieron la psilocibina 1 miligramo. Este es un defecto metodológico, una debilidad metodológica que van a encontrar los estudios en todo este tipo de productos, porque los efectos que produce el LSD o la psilocibina son marcadamente, intensamente percibidos desde el punto de vista subjetivo, y es muy difícil no darse cuenta que uno está recibiendo eso. Si uno tiene en cuenta además que muchos de estos pacientes, si bien fueron referidos por otros centros, pero muchos fueron autorreferidos, muchos, digamos, concurrieron o respondieron a la demanda de este estudio de manera voluntaria, cabe esperar que estaban esperando recibir psilocibina. Y pacientes que fueron a este estudio con la expectativa de recibir psilocibina, sabiendo que no la iban a recibir, o que no la recibieron en su momento, cuando se dieron cuenta que no tenían los efectos, o alguno que ya había tomado en el momento de citalopram y que pudo identificar, cosa que pasó, algún efecto adverso del citalopram, eso puede haber jugado en contra del citalopram y le puede haber generado el efecto contrario, es decir, un efecto nocebo más que un efecto placebo. Desde el punto de vista de la tolerabilidad, lo que vemos es que a las 6 semanas los efectos adversos fueron similares para ambos grupos, más o menos el 85% en cada grupo tuvieron al menos un efecto adverso, aunque lo interesante es que ningún efecto adverso fue de gravedad. Ansiedad y boca seca fueron los efectos adversos que más se vieron en el grupo citalopram, mientras que el efecto que más se vio en el grupo de psilocibina fue cefalea. Esta cefalea apareció rápidamente en el grupo psilocibina, ya después, al día siguiente, después de la primera administración, y es un efecto adverso muy típico de los serotoninérgicos, de los psicodélicos serotoninérgicos. Una cosa que es interesante es que no hubo reporte de alteraciones perceptuales, digamos, prolongadas, no hubo, a ver, si bien en los criterios de exclusión de este estudio estaba específicamente establecido que iban a quedar afuera pacientes con psicosis o historia familiar de psicosis, no hubo, digamos, desencadenamiento de episodios psicóticos en ninguno de los pacientes, en ninguno de los dos grupos, y tampoco se manifestó que hubiese dependencia en ninguno de los grupos. Entonces, ¿cuáles son, como para ir concluyendo, cuáles son las conclusiones que podemos sacar o extraer a partir de este estudio? Primero, las de resultados, que no hubo diferencia entre citalopram y psilocibina significativa en el tratamiento de pacientes con trastorno depresivo mayor luego de 6 semanas de tratamiento. Y que ambos tratamientos fueron seguros y bien tolerados. Ahora,
también no podemos dejar de ver, bueno, cuál es la calidad de esa evidencia que nosotros extrajimos de este estudio. Primero, que es un estudio que tiene algunos problemas de diseño, como ya vimos, la ausencia del grupo placebo nos parece importante. Segundo, los problemas para mantener el ciego, que tiene que ver con lo que ya dijimos también de la intensidad de los efectos subjetivos para no darse cuenta que están recibiendo la dosis más alta de psilocibina. Tercero, la inconsistencia. Si uno incluyera este estudio el día de mañana en algunos metaanálisis, probablemente encuentre, como ya vimos, inconsistencia entre los valores, por ejemplo, observados con una Hamilton en el grupo escitalopram en este estudio y observados, por ejemplo, en otros estudios, ¿no? Esa inconsistencia de valores también creo que amerita sacarle un punto en términos de calidad. Por lo tanto, si nosotros aplicamos algún sistema de evaluación de la calidad de lo que arroja este estudio, tendríamos que decir que hay que sacar algunos puntos, y entonces nuestra certeza, eventualmente si usáramos un sistema Gray, por ejemplo, podríamos decir que nuestra certeza en la calidad de la evidencia es de moderada a baja. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es probable que en posteriores estudios cambien nuestra confianza en la estimación del efecto de la psilocibina, es decir, que no pensemos igual que de lo que pensamos respecto de los resultados de este estudio. A mi juicio, hay mucho para mejorar desde el punto de vista metodológico, por eso creo que estos estudios deben ser vistos más bien como estudios metodológicos, como estudios preparatorios, ¿no? Como estudios muy, muy iniciales y exploratorios de estudios más grandes. Y la segunda conclusión, que me gustaría plantearla por ahí a modo de pregunta, y que cada uno también lo piense para sí mismo, es si son los psicodélicos prometedores en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Yo creo que sí, potencialmente, pero, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque es evidente que necesitamos nuevos tratamientos. Hay un 30% de pacientes que no responden al primer tratamiento y hay un 30% de pacientes que no responden nunca. Porque han demostrado una eficacia preliminar por lo menos digna de ser estudiada, de seguir siendo estudiada, no solamente en depresión, sino en otras patologías, como trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, y porque presentan una seguridad bastante aceptable cuando se usan en los contextos adecuados y manteniendo el set y el setting como dijimos, ¿no? Incluso tiene un perfil de efectos adversos que puede llegar a ser diferente a lo que existe y bastante beneficioso en algún sentido. Pero, y acá tenemos que poner un pero grandote, no creemos que sean para todo tipo de pacientes que vayan a ser, por lo menos durante mucho tiempo, de uso masivo, sino que hay que seleccionar el subtipo de pacientes adecuados, que sería bueno tratar con este tipo de sustancias, que necesitamos, por supuesto, un mayor número de estudios mejor diseñados, con más número de pacientes, con mejores técnicas para enmascarar, con digamos, mejores técnicas de tratamiento, y no solamente aquellos pacientes que vayan buscando la psilocibina, porque una cosa que no les comenté, pero que está en el cuadro de resultados, es el alto porcentaje de formación universitaria que tenían los voluntarios de este estudio. Eran 75%, arriba del 75% tenían estudios universitarios. Y que, como toda sustancia nueva, en el sentido de que se conjuga una sustancia antigua pero con una metodología nueva, debería sí ser sometida a regulaciones adecuadas. No sé, por ejemplo, estableciendo registros de personas autorizadas para estos tratamientos, o bases de datos confiables sobre personas capacitadas,
Porque está claro que no es lo mismo, por lo que decíamos antes respecto a la importancia del set y del setting, no ya me refiero al uso en un estudio randomizado y controlado y cuidado, no es lo mismo el uso que el uso silvestre, sino que ni siquiera es lo mismo en el mundo real, en un tratamiento llevado adelante en el mundo real, que el que se lleva adelante en un estudio controlado. Entonces creo que teniendo en cuenta mínimamente esas consideraciones, es que creo que el concepto, por lo menos que yo creo sostener sobre este tipo de investigaciones, es un cauto optimismo. Me parece que el cauto optimismo es algo que nos va a permitir avanzar despacito, pero con pasos firmes en un terreno que a mi juicio es muy prometedor. Bueno, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Y vamos ahora, como les había comentado al inicio, para cerrar el encuentro, vamos a hacer unas preguntas a modo de autoevaluación anónima de lo que vimos hoy. Y le pedimos a todos que las respondan y luego vamos a hacer una corrección en conjunto. Si quieren yo las puedo ir leyendo. La primera dice: los efectos de la psilocibina sobre el estado de conciencia están mediados fundamentalmente por su acción, y ahí da la opción del agonismo sobre D2, el agonismo sobre 5-HT2A, el antagonismo sobre el glutamato, o todas son correctas. La segunda pregunta hace referencia a la tolerabilidad y dice: el efecto adverso más frecuente en el grupo psilocibina observado en el estudio versus escitalopram fue ansiedad, cefalea, trastornos sexuales, palpitaciones. La otra pregunta dice: desde el punto de vista metodológico, las principales debilidades del estudio presentado son el número pequeño de pacientes, la falta de un grupo placebo, las dificultades para enmascarar los efectos de la psilocibina, o todas son correctas. Y respecto del el efecto la cuarta dice: el efecto terapéutico de la psilocibina está fuertemente influenciado por el estado mental previo, el set, el ambiente en donde se desarrolla la experiencia, el setting, la dosis, o todas son correctas. Doctor, si quiere, podemos mostrar ya los resultados. ¿Sí? Bueno, por favor, a ver la primera. La primera, tenemos un alto porcentaje agonista sobre el receptor de serotonina 5-HT2A, y un poco también de todas son correctas. Bueno, esta pregunta tiene un poquitín de trampa, pero me sirve a mí para poder refrescar un concepto. La que es correcta es la 2, es agonista sobre el receptor de serotonina 5-HT2A. Si bien tiene algo de acción glutamatérgica, ¿sí? Es secundaria, no es la acción más importante, y además es un agonismo sobre el sistema glutamatérgico. Acá yo puse lo de el antagonismo sobre el receptor de glutamato para que ustedes la pudieran diferenciar de la ketamina, que es una droga diferente, que es de un grupo que se llama disociativos, y de aquellas que actúan como agonistas dopaminérgicos. ¿Por qué? Porque se cree que la acción sobre el sistema dopaminérgico tiene bastante más que ver con el potencial adictivo que aquellas que actúan sobre el 5-HT2A. Entonces, saber que la acción de la psilocibina sobre el D2 es prácticamente nula. De hecho, se vio que el haloperidol no bloqueaba los efectos digamos, sobre el estado mental de la administración de psilocibina, y sí lo bloqueaba completamente la ketanserina, que es un antagonista selectivo sobre 5-HT2A,
y que los bloqueaba parcialmente la risperidona, que es un mixto, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la 5HT2A, pero para el que puso todas son correctas, bueno, un poquitito de efecto glutamatérgico le vamos a dar. La segunda dice, el efecto más frecuente, adverso más frecuente en el grupo psilocibina observado en el estudio versus escitalopram fue. Bueno, aquí también, ¿no? Está un poco, si bien es cefalea el que más tiene, está peleado con ansiedad. ¿Y por qué puse ansiedad? Primero, la respuesta correcta es cefalea. El efecto adverso que más frecuentemente se observó en ese grupo fue cefalea, y también se observa en otros estudios con este tipo de drogas. ¿Pero por qué puse ansiedad? Porque uno podría esperar que la ansiedad sea un efecto que se produce en este tipo de tratamientos, y de hecho se produce. De hecho se produce. Se produce y está en directa relación con lo que yo le decía del set y del setting. Cuanto peor se haya contemplado el set y el setting, mayor es la posibilidad de aparición de ansiedad durante el transcurso de la sesión. La cefalea no tiene tanto que ver con eso, sino que es más bien un efecto derivado de la acción sobre la serotonina. Y en este estudio en particular fue interesante porque se vio que como las condiciones eran bastante controladas, ansiedad apareció más en el grupo escitalopram que en el grupo psilocibina. Trastornos sexuales son bastante más propios de los CIRS, y palpitaciones no apareció en ninguno de los dos, y esto lo ponía también para que vean que en general las palpitaciones, si aparecen, son muy, muy poco frecuentes, vinculadas a la ansiedad, y desaparecen rápidamente. Desde el punto de vista metodológico, las principales debilidades del estudio presentado son número pequeño de pacientes, falta de grupo placebo, dificultad para enmascarar los efectos de la psilocibina, y todas son correctas. Bueno, aquí la respuesta correcta es que todas son correctas. Entiendo que muchos pusieron falta de grupo placebo, quizás yo no haya sido lo suficientemente claro, o quizás estemos considerando como metodología cosas diferentes, pero sí dificultad para enmascarar los efectos de la psilocibina es un problema metodológico serio. Cualquier método de validación de la calidad de la evidencia que arroja un estudio no puede dejar de tener en cuenta el ciego. Un estudio con fallas en el cegamiento es un estudio que tiene que ser, digamos, al cual hay que bajarle punto respecto de la calidad de la evidencia. El número pequeño de pacientes no es la más importante en este caso, comparado con estas dos, porque se supone que fue calculado para eso, pero sí asumimos que con un poco más de pacientes la sensibilidad hubiese cambiado. Y la última, bueno, parece que acá fui bastante claro con el tema del set y el setting, al punto de ponerme denso, porque contestaron casi todos bien. Está claro que el efecto terapéutico de la psilocibina está fuertemente influenciado por el set, el setting y la dosis. No es lo mismo una dosis muy baja que la dosis alta. De hecho, las dosis altas están, de alguna manera, se buscan las dosis altas para obtener el efecto de mayor intensidad, porque es el que más fuerte correlaciona con la mejora del estado de ánimo después. Así que bueno, la verdad los felicito, me parece que está muy bien. Y ahora, para terminar, vemos alguna pregunta, ¿verdad? Sí, doctor. Fíjese que en el chat le fuimos Sí. reenviando A algunas ver. preguntas que fueron llegando. Buenas noches. ¿Bad trip previo sería contraindicación para continuar o comenzar de nuevo tratamiento? En principio no. En principio no fue una contraindicación en estos trabajos que yo les mostré. Por supuesto que no es lo mismo un bad trip, 4 o 5 bad trip en un paciente joven que ha tenido estas experiencias un mes antes,
que en una persona de 60 años que tuvo un mal viaje cuando tenía 27 en la facultad. Pero a priori, digamos, si bien no es un predictor, no obstante los predictores de buena respuesta, no sería una contraindicación. También sería importante remarcar que cambia el modelo farmacológico actual, ya que la intervención farmacológica se realiza una sola o pocas veces y que más del 80% de los pacientes califican la experiencia entre las 5 más significativas de sus vidas. Eso tampoco lo aporta ningún antidepresivo. Bueno, esta acotación es muy buena, seguramente leyó los estudios de Griffith, quien hizo esta acotación, porque en el estudio que hizo Griffith en voluntarios sanos, los pacientes, arriba del 65% de los pacientes habían reportado esta experiencia como entre las 5 más significativas que habían tenido en su vida, incluso comparable con la del nacimiento de un hijo, y este número alto de porcentaje se mantenía 4 meses después. Así que en ese sentido es una acotación, la segunda parte, que cambia el modelo farmacológico actual, porque la intervención se realiza una sola o pocas veces, es muy cierto, es otro modelo, pero también es un modelo donde una sesión puede durar 6 o 7 u 8 horas o nos puede llevar todo el día, ¿verdad? O sea, ahí también cambia para el otro lado. No es que el paciente viene, toma la pastillita y se vuelve a la casa, sino que, como vuelvo a repetir, es muy importante la preparación previa, el acompañamiento durante la sesión y el seguimiento después. Es evidente que al igual que el cannabis hay un fuerte componente de militancia. Lo bueno es que los investigadores han tomado la decisión de esta vez no irse al pasto. Totalmente de acuerdo, hay gente que es militante, por supuesto que este tipo de sustancias reúnen una fauna variopinta que va desde gente muy seria hasta gente muy, muy poco seria. Pero sí es cierto que, por eso yo hablaba de regulaciones y de que la diferencia esta vez tiene que ser ciencia, ciencia y más ciencia, ¿no? Para no irse al pasto, como dicen. ¿Se pudo analizar alguna relación entre los efectos psicodélicos y la respuesta antidepresiva? Sí, lo que está bastante demostrado es que cuanto mayor es la intensidad de la experiencia psicodélica, cuanto más cerca está el paciente de tener una sensación de disolución del ego y una experiencia mística, eso correlaciona mejor con mejorías en el estado de ánimo posterior. ¿La psilocibina segura en sobredosis? Sí. Este tipo de sustancias tienen unos índices terapéuticos muy amplios. Pensemos que una dosis de psilocibina que se usa en los estudios es de 25 miligramos y se calcula que la dosis letal 50 en ratas es la equivalente a 900 veces la dosis esa. O sea que son drogas en sobredosis. El LSD y la psilocibina son drogas bastante seguras en sobredosis. Lo cual no quiere decir que no tengan otros problemas, ¿no? Por lo pronto son ilegales. Entonces puedes terminar preso. Por otro lado está todo el tema de los malos viajes, del mal uso, pero verdaderamente son muy seguras en sobredosis. Creo que para psilocibina el número de reportes de muertes en los últimos 50 años fue de 11 casos. Y esos 11 casos estuvieron casi todos vinculados al policonsumo y al consumo simultáneo de alcohol. Bueno, creo que vamos con la última que está acá. Dice, ¿sería posible en un estudio enmascarar el efecto de psilocibina utilizando una dosis subterapéutica
como antidepresiva, pero suficiente para generar algunos efectos psilocibina a nivel cognitivo versus dosis 25 miligramos? Bueno, yo creo que es muy posible. Creo que las dosis leves, moderadas, altas y muy altas van cambiando en el grado de efectos que van produciendo. Una dosis baja produce algún trastorno perceptivo de tipo intensificación y algo de euforia. Para pacientes vírgenes que no tienen tan conocidos los efectos de estas, tan vivenciados, ¿no? Más allá de lo que se les pueda contar, los efectos de este tipo de sustancias, me parece que sí es una opción ver hasta dónde se puede subir con la dosis de psilocibina para no tener efectos terapéuticos y sí que funcione como placebo. Hay otra opción que está investigando un médico alemán, que es hacer en un grupo, hacer psilocibina y después placebo y alternar, y entonces de alguna manera que todos terminen recibiendo, algunos una dosis de psilocibina y otros 2 dosis de psilocibina. Entonces, es una manera de comparar una versus 2 dosis, también es, creo que es un aporte metodológico a este tipo de trabajos. Y bueno, creo que con esto, Carola, vamos terminando porque estamos sobre la hora. Bueno, les agradecemos nuevamente su participación a todos ustedes y el haber tomado este tiempo para escuchar este tipo de novedades. Queremos agradecer también nuevamente al laboratorio Glaxo por su apoyo, a la gente de En Patagonia por el apoyo técnico también. Y avisos parroquiales, les recordamos el próximo encuentro que va a ser el 22 de septiembre a cargo del doctor Marcelo Setkovich. Y recuerden también que van a encontrar los links de descarga o los links de referencia de los papers con los que vamos a trabajar en cada encuentro en la misma página donde se registraron para el ingreso a este curso. Así que ahora sí, muchas gracias otra vez y buenas noches para todos.